Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 14 de El Real Heredero Uzumaki. Como ya dije en Caps pasados, no por el hecho que Minato esté vivo las cosas que se dan en Konoha en historia original no van a mencionarse o simplemente no se van a dar, como se dieron cuenta en el Cap pasado. La masacre del clan Uchiha y otros eventos se han dado, diferentes, pero se han dado y esto mismo como se dieron en el Cap pasado es algo que estoy tratando con los Uchiha. Por supuesto, esto no se tratará de la misma forma y en este Cap bien se podrán dar cuenta de esto. En todo caso, tengo que solucionar esas cosas y no solo decir el mago lo hizo de nuevo XD. Tienen que pasar, tienen que darse así sea de una forma diferente y así mismo, explicarse y esto más teniendo en cuenta los eventos que se desarrollan más adelante. Por otra parte, a fin de terminar toda esta parte lo más rápido posible así lo estoy tratando rápido como se han dado cuenta en lo referente en las explicaciones de las cosas, los eventos en la historia, estoy tratando de no profundizar más en eso y así avanzar. La verdad, me hubiera gustado tomarme un poco más con calma las cosas como en la otra historia de Naruto que estoy subiendo, pero como les he comentado antes, esta historia la estoy escribiendo en estos momentos y entiendo que esperen que se hable de Naruto, que pasen las cosas rápido. En especial esta parte en la historia lo estoy haciendo más porque son más fáciles de solucionar dado al desarrollo estructural basado en la propia historia original. Por supuesto, diferentes, pero con resoluciones un tanto similares. Esta Cap no es muy diferente en cómo se soluciona el problema con los Uchihas y esto un poco más por mis ideas para con ellos. Por otra parte, estos Caps también están hechos para sacar de la escena a los hermanos de Naruto. Les he comentado que serán importantes para más adelante y eso se mantiene, pero por el momento no es así y en estos Caps mientras desarrollo estos eventos de los Uchihas y los pasados, es algo que he tratado a la par. Sin embargo, no será por mucho tiempo que estaré hablando de ellos, ya dentro de unos Caps hablaré solo de Naruto. Es más, en el Cap siguiente como se darán cuenta al final del mismo, lo saqué de escena por un tiempo y así solo para enfocarme en Naruto. En todo caso, como han de estar viendo les dejé la imagen del dibujo que había estado haciendo, estará por unos minutos. ¿Cómo quedó? Déjenme saber en los comentarios así mismo me dejan saber cómo estuvo el Cap. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 14. Sin saber quién todo lo sabe. A lo largo de su vida había recibido sorpresas, algunas de ellas fueron más o menos sorprendentes y al final varias de ellas tal vez por cómo se habían desarrollado las cosas llegaron a ser una posibilidad. Aunque claro, fue algo que tal vez por la poca importancia que le había dado a eso lo dejo a un lado lo que dio la oportunidad de recibir tal cosa como una sorpresa. En esta oportunidad no fue muy diferente. Al menos teniendo en cuenta cuál había sido el porqué de eso. Hace unos años, había sido postulado para el puesto de Hokage cosa que sin duda era algo que había deseado. No solo por el motivo obvio de tener el puesto de líder de la aldea. No, sino por el hecho que era algo que sin duda alguna llevar ese puesto era algo que los miembros de su clan se merecían tanto por ser ninjas fuertes, como por todo lo que harían para cuidar de la aldea. Sin embargo, a lo largo de los años no había sido algo lo cual se había hecho. No, fueron dejados a un lado sin más y casi no se le dio ningún puesto importante en la aldea. Entonces, llegado esa oportunidad y más dado al poder que tenía. Llego a pensar que podía llegar a obtener ese puesto. Sabía algunas cosas que podrían dar la oportunidad a que no fuera de esa forma. Sin embargo, antes de llegar a hacerse más la idea recibió la noticia un tanto sorpresiva dado a lo que conocía, que alguien más había sido seleccionado para ocupar el puesto. Desde entonces, no había estado pensando por un segundo en llegar a ocupar el puesto. La verdad, con lo que había estado pasando con su clan, muchos de ellos estaban muy inconformes y querían buscar esto de una forma que para nada iba a terminar bien. Sin embargo, en lo que a él respectaba estaba más interesado en su hijo y por lo mismo había recibido algunas sorpresas del niño al cual sin mentir, llegó a verlo más como un futuro Hokage que al mismo. Sí, no le interesaba mucho esto de cierto modo, de no ser por el hecho que era el más fuerte de su clan y que podía caber dentro de ese puesto sin muchos problemas, él mismo no lo había considerado. Sin embargo,
el hecho que fuera capaz de ocupar ese puesto había dado la oportunidad a que llegara a interesarse un poco en eso, que las personas de su clan vieran en él a alguien capaz de desempeñar este puesto y que casi exigido esto dado al hecho de esos rumores. Eso estuvo más presente en su mente. Sin embargo, veía más en ese puesto a su hijo mayor que a él mismo, de verdad. No por nada lo había estado entrenando, aprovechando las muy sorprendentes habilidades que el niño tenía para aprender. No había desaprovechado eso de ninguna forma y estuvo muy concentrado en ello, lo fue tanto como se le era posible, de verdad. Hace un tiempo ya, el niño había continuado su función como shinobi y asimismo, el niño fue capaz de ascender a Chunin sin muchos problemas. Simplemente el niño era demasiado hábil, fuerte para enfrentarse a genins, incluso Chunin. Por esto, dado a sus altas capacidades, había sido ascendido de rango y no a cualquiera, sino había pasado a la división Anbu. Era algo bueno, su hijo actualmente tenía 13 años de edad y estaba claro que si el niño continuaba haciéndose fuerte iba a convertirse en el líder de la aldea en algún momento, lo que lo haría bastante feliz. Bueno, tenía que decir que ese otro niño con quien su hijo había estado pasando mucho tiempo luego de que se quedó sin su equipo por ese desgraciado sujeto. El niño era muy fuerte y tenía 1 año y medio más que su hijo, sin duda él podría llegar a obtener ese puesto si seguía de esa forma. Sin embargo, en siendo un miembro de su clan capaz de llegar a ese puesto, la gente de su clan no iba a tener ningún problema, eso estaba muy claro en este momento. Aún así, tenía el pensamiento que podría ser un buen líder de seguir avanzando tan rápido, confiaba en su hijo. En todo caso, interesarse por ocupar ese puesto no estaba en él y menos con lo que estaba pasando con su clan, con lo que estos estaban pensando en hacer y por supuesto, con lo que contaba que hiciera como líder de clan. No era algo bueno y no le interesaba un poco esto, pero tenía claro que si no era él iba a ser otro y eso podía hacer todo esto más tardado, era mejor simplemente no apartarse. Con su amigo había estado hablando de ello y si bien era cierto que no habían llegado al mejor resultado posible, sí habían conversado. Ahora, había sido llamado por el hombre con quien sabe qué motivo, pero teniendo en cuenta lo que había hablado con ese hombre en quien sin duda confiaba más que el tercer Hokage, estaba seguro de que iba a ser sobre algo de lo cual ya había hablado antes y por tanto, hasta cierto punto no se preocupó demasiado. Sí, era cierto que dado a su situación delicada y sabiendo a dónde podrían llegar a fin de resolver esto de una vez, era mejor pensar en algo malo. Sin embargo, al menos podía estar ahí para decir este o este es más culpable que este. No lo dudaba, de verdad. Sí, había llegado a considerar la idea donde algunos miembros de su clan, dado sus objetivos, sus ideas puedan ser asesinados y si bien no veía esto demasiado bien, era mucho mejor que todos o bien, personas que no desean esto tuviera semejante destino. Por supuesto, pensaba en que era mucho mejor que nada desagradable pasara, pero tampoco era como que las cosas estaban bien y la gente de su clan estaba poniendo el más grande de los empeños en simplemente dejar esas malas cosas que se decían de ellos a un lado. Por ello, sabiendo tal cosa, espero con firmeza sea lo que sea que se tuviera que decir sobre su clan, sobre esas personas. A diferencia de lo que había llegado a pensar, no fue algo malo. No, fue todo lo contrario, era algo bueno, demasiado de hecho teniendo en cuenta lo que había dicho su amigo. El hombre le había dicho que le pensaba dar un puesto que solo iba a estar por debajo del suyo. No se esperó eso. No, eso no fue algo en lo que llegó a pensar en lo más mínimo de verdad. Y cómo hacerlo, por un lado, estaba la situación con su clan que si bien era algo que se podría solucionar y lo estaban haciendo gracias al hombre que había puesto las cosas en su lugar, lo cierto era que por esos rumores ya su clan había sido difamado, desprestigiado y eso no era algo que simplemente se podía dejar pasar. No por nada una parte importante de su clan estaba muy interesada que se hiciera algo al respecto. Por otro lado, a sabiendas cómo eran las cosas en la aldea y en particular cómo estaban repartidos los puestos importantes de poder en la aldea, era de pensar que algo como eso no iba a pasar. Sin embargo, no era de esa forma, el hombre de pelo rubio se lo había demostrado en ese momento con lo que dijo. Pensaba darle ese puesto, un puesto que tenía hasta cierto punto el mismo nombre que él ocupaba en ese momento, pero a su vez por lo demás era muy diferente, al menos a sabiendas que el hombre ocupaba el puesto de líder real de la aldea. El Hokage de las sombras,
lo había llamado y teniendo en cuenta los colores con los cuales le había presentado lo que podía ser su traje, los kanjis en el sombrero era algo de entender. La sorpresa del hombre pelinegro no fue dejada pasar por alto por el rubio que sonrió ligeramente. No sabía cómo podía tomarlo el hombre, pero sabía que era algo bueno. Con ese puesto que de alguna forma podría servir de escalón a fin de conseguir el mismo puesto, era de pensar que podía ser visto de buena forma por más de una persona si se pensaba bien. Claro, no iba a decir que era ignorante y no pensaba tomar en consideración las cosas malas que podrían salir de ahí, pero confiaba en que el hombre con ese puesto iba a tomar las decisiones adecuadas para mantener las cosas tranquilas en su clan. Asimismo, estaba bastante seguro de que ellos mismos iban a estar tranquilos al tener a uno de sus miembros de clan en un puesto tan alto. Sí, sabía que esto podría ser una muy buena oportunidad para que ese asunto quedara arreglado de una vez. Por supuesto, sabía que tenían que trabajar juntos y esto era algo que pensaba hacer, como bien se lo dejó claro a los miembros del consejo antes de que el hombre se presentara. El pelinegro no supo qué decir, ni siquiera supo cómo actuar, y más dado al hecho que mirar las cosas que el hombre tenía en sus manos en ese momento dejaba claro que no solo él mismo había pensado en ello, no, sino que también tomó su decisión y asimismo estaba muy seguro en hacer esto. Las palabras del hombre dichas anteriormente pasaron por su cabeza. No sabía cuán ciertas eran las palabras del hombre en esos momentos, pero conocía al hombre y las posibilidades de que fuera de esa forma eran bastantes. Diablos, un Hokage siendo el líder de la aldea por las responsabilidades que ha de tener sin duda alguna tenía mucho trabajo. Bien sabía que en los últimos años se habían dado algunas cosas que incluso él mismo pudo haber salido dañado. Entonces, si había una forma, y está siendo sin duda esa forma, que el hombre pudiera tener o bien repartir todo ese trabajo, dudaba que el hombre no fuera a salir con eso en algún momento. Por otra parte, como dijo el hombre, habían pasado muchas cosas y era algo posible que no haya pensado en esto, pero muy posiblemente tuvo la idea y con más urgencia dado a las cosas que estaba pasando su clan. ¿Y bien, qué dices? El pelinegro salió de sus pensamientos al escuchar al hombre rubio, quien le dio una mirada. Yo. No sé, dijo el pelinegro tranquilamente antes de dar una mirada al consejo. No se había esperado nada de eso y la verdad dudaba que fuera a pensar en algo como eso. Por otra parte, debería de aceptar. Dado su relación con el hombre rubio y que él mismo haya sido capaz de pensar en él para esto, sin duda era algo bueno aceptar, y más teniendo en cuenta lo que pasaba con su clan. Sin embargo, no era algo que realmente deseaba. Sin duda alguna, si su hijo hubiera tenido la edad necesaria para ocupar el puesto, el pensamiento de negarse no sería algo en lo cual pensara en este momento, pero no era el caso y por tanto, no podía negarse a sabiendas de lo importante que podía ser esto. Si no sabes qué decir ahora, puedes pensarlo y tomamos esta decisión otro día, dijo el rubio a sabiendas que era algo muy repentino. De hecho, por eso mismos los miembros del consejo no habían deseado o bien, no habían considerado correctamente lo que iba a hacer. Por supuesto, a sabiendas que buscaban el bien de la aldea y lo que era bueno para la aldea era que no se cometiera una barbaridad con ellos, que continuaran siendo de mucha ayuda como siempre lo habían sido. Era claro que era una buena decisión. Sin embargo, habían algunos riesgos de por medio y los consejeros lo sabían bastante bien, a pesar de que estaban de acuerdo que no podrían actuar violentamente contra ellos, eso a lo que hablaron antes. Aún así, esto a uno de los consejeros no le gustaba mucho y por eso mismo dijo: creo que es lo mejor, es algo repentino y necesitamos hablar de ello aún, dijo, haciendo que el rubio Hokage y el pelinegro miraran al hombre. El rubio sonrió ligeramente con la mirada en el hombre, sabía que el hombre no se iba a tomar bien esto, que no le gustaba y sin duda podría hacer una que otra cosa para que nada de esto sea posible. Sí, el desgraciado hombre, así tal vez no podía asegurarlo del todo, había sido quien se encargó de llevar todo esto hasta este punto. Por tanto, ya pensaba que el hombre iba a continuar siendo un problema, era de pensar que el hombre podría hacer algo. De hecho, ya lo pensaba y sin duda alguna no le iba a dar la oportunidad al hombre de que pueda continuar siendo un impedimento para que esto se pueda hacer sin problemas, de verdad. Estaba muy interesado en que las cosas con los miembros de ese clan llegaran a volver a ser como lo eran antes, sino que mejor de lo que lo fueron desde que ese rumor se dejó escuchar en la aldea.
Si ya antes había tenido un poco de duda en aceptar, al escuchar a ese sujeto hablar las dudas desaparecieron. Sabía que ese hombre no estaba en lo más mínimo interesado en que ellos puedan llegar a ser bien visto por las personas, ese hombre no tenía unos buenos pensamientos con respecto a ellos, de verdad. Sabiendo eso no podía permitir que el sujeto pueda llegar a hacer algo en contra de su gente. No era algo que podía permitir de ninguna forma y a sabiendas de lo que podía hacer con ayuda de su amigo no había forma en que pensara en dejar pasar la oportunidad. No, era algo posible y a fin de no solo molestar al desgraciado hombre, sino que dejarle claro que iba a trabajar con el rubio a fin de que de esa forma las cosas puedan llegar a mejorar lo más posible, sino que terminar con ese muy desafortunado y desagradable desarrollo, pensamiento que muchos de los miembros de su clan no solo tenían sino que deseaban llevar a cabo y así llegar a ser vistos como deberían, así sea a la fuerza. Está bien. Podría ser algo bueno, dijo, cosa que hizo que el rubio lo mirara y sonrió ligeramente. Bien, dijo antes de que el hombre pelinegro tomara lo que tenía en sus manos y con ello, el rubio pensó en explicarle mejor al hombre lo que iba a hacer. Como ya he dicho antes, en ese cargo estarás por debajo de mí y asimismo en caso de que algo pase conmigo, el caje principal todo quien esté en ese puesto y tú, en esta oportunidad tendrás la oportunidad de ocupar el puesto que hoy tengo. Por otra parte, te ocuparás de otras cosas, como sabes hay misiones muy difíciles y se necesitan de shinobis muy bien preparados para ello o solo, misiones de alto valor y secreto. Formarás tu equipo para hacer esto, dijo el rubio y el hombre de pelo negro no se sintió muy sorprendido con eso, en la policía de la aldea ya hacía algo como eso, solo que se ocupaban de cosas más de la aldea. Esta vez no iban a hacer cosas de ese estilo, pero no dejaba de ser muy similares. Como verás, es un poco similar a lo que se hace en la policía de la aldea, pero será indicado a cosas más importantes. También, tendrás parte en el trabajo que realizó como Hokage, firmar tratados, alianzas y por supuesto, clasificar misiones, a diferencia de antes, el pelinegro ahora sí se sorprendió al escuchar tal cosa. Era cierto que ya por el hecho de escuchar que era quien iba a estar por debajo de él y asimismo tomar parte en cosas como las que el hombre en su puesto hacía, sin duda era algo muy sorprendente y se podría intuir eso. Sin embargo, de ahí a escucharlo era algo completamente diferente y por lo mismo se sorprendió. De nuevo, el hecho de escuchar tal cosa debería de hacer algo fácil de intuir eso, pero cuando el hombre le dijo sobre el cargo que pretendía darle e incluso sobre lo que le dijo sobre eso que iba a hacer, no llegó a imaginar que las cosas fueran tan lejos como para de cierto modo tener las mismas responsabilidades del hombre. Claro. Sabía que no era el Hokage principal y todas las cosas que pensara hacer tenía que ser algo que discutiera con él, que deberían de ponerse de acuerdo en la mejor forma de hacer las cosas, sin embargo, incluso entonces es mucho, mucho más de lo que cualquier otra persona en la aldea podría hacer en este momento. ¿Qué piensas? Sé que es repentino, pero es algo bueno. Hay muchas cosas que poner en orden y tener a alguien que se haga cargo con el mismo nivel de firmeza de un Hokage al estar ambos de acuerdo, cuando yo no pueda dar el frente o solo porque desee estar en la aldea, podrías encargarte de las cosas, no sabía qué decir. Claro, había decidido seguir adelante con los planes del rubio y ser parte de esto, pero esto que había hecho el hombre era algo muy grande como para simplemente dejarse a un lado como algo poco importante. Diablos, como dijo el hombre, de cierto modo lo estaba poniendo al mismo nivel que él. Por supuesto, iba a tener sus restricciones y eso no iba a cambiar, pero sabiendo que iba a tener la oportunidad de venir donde el hombre, decirle sus ideas, sus pensamientos sobre las cosas, su forma de hacer una y otra cosa mejor o por lo menos si así lo veía, y tal vez, hacerse. Era un puesto de muy alto valor y como dijo, solo lo ponía por debajo de él. Esto es. Es grande, dijo a sabiendas que era un cambio muy importante con respecto a cómo se habían hecho las cosas en la aldea por años, que era un puesto con el cual sin duda su clan no iba a tener alguna queja. ¿Cómo hacerlo? Así era cierto que no solo ellos podían obtener ese puesto, lo cierto era que con ese cambio si algunos de ellos tenían la oportunidad de ostentar el puesto y esto por el poder necesario para ser considerado como un Kage, y el puesto estaba disponible, podía ser tomado por alguno de ellos. Sí, es algo muy importante con las cosas que han pasado, dijo el rubio y el pelinegro a sabiendas de a qué se refería, asintió.
Sí, lo es, dijo el pelinegro antes de mirar lo que iba a ser su uniforme de ahora en adelante o cuanto menos, era algo que podría usar a fin de verse profesional a la hora de ocupar el puesto. Puedes ponértelo, dijo el rubio al ver al hombre mirando la bata negra en sus manos y el sombrero y él mismo, tomó el sombrero y lo puso en su cabeza. Lo haré oficial en una semana, esto debe ser algo que se deba de hacer correctamente debido al puesto, dijo viendo el hombre quien se puso la bata negra antes de acomodársela mejor, al menos eso estuvo haciendo hasta escuchar lo último dicho por el hombre rubio, quien lo veía seriamente, pero de cierta forma muy relajado y notablemente satisfecho. La vista del hombre pelinegro, con un sombrero similar al del ocaje de no ser por el color y los kanjis que hacían referencia a su posición de no ser por su color negro, con su parte delantera en rojo y el kanji para fuego y los otros en negro. La bata de color negro hasta debajo de sus rodillas y llegando a la mitad de sus piernas, cambiaba a un color rojo al menos por el hecho de tener un diseño de llamas rojas. No le gustó en lo más mínimo. No, eso no fue algo de su agrado de ninguna forma posible y por tanto miraba seriamente al mismo. Sin duda, de poder destrozar al hombre e incluso al desgraciado rubio, quien mostrando su complicidad con el hombre de pelo negro se puso a su lado antes de verlo. Lastimosamente, dudaba que pueda estar bien de hacer algo en contra del hombre rubio. Aún así, no estaba pensando en rendirse, no había forma de tal cosa. Amaba a su aldea y no iba a dejar que pueda ser dañada por un desgraciado o alguien que mostraba un grado de ingenuidad tan grande. No había forma de tal cosa. La verdad, sabía que podía ser un cambio favorable, que las cosas podrían ir bien, pero no era que a fin de sentirse bien solo pensaba en cosas buenas. No, no podía hacer eso de ninguna forma posible y por tanto, no era algo que iba a pasar de ninguna forma posible, de verdad. En los próximos días adecuaré una oficina para que puedas hacer tu trabajo, mientras tanto, supongo que ya sabes qué hacer, dijo el rubio esta vez mirando al consejo junto al hombre de pelo negro quien lo miró. Sabía de lo que estaba hablando, pero asimismo teniendo en cuenta lo dicho por el hombre no había forma de que dejara de lado algo muy importante. La idea de preguntarle al respecto estuvo en su cabeza, pero sabiendo lo dicho por el hombre dejó eso de lado, como le dijo sabía que era lo que tenía que hacer e iba a hacerlo. ¿Tienen algo que decir?, preguntó el rubio a sabiendas que aun si pensaban bien las cosas podían ver su decisión como algo bueno, pero no podía dejar de lado que no podrían verlo como algo del todo bueno dado a lo que podía pasar, pero como ya les había dicho antes, estaban de acuerdo que lo mejor para la aldea era actuar de forma inteligente antes de actuar de forma agresiva, lo que sin duda, de hacerse podría destruir su aldea. No era una simple idea, iba a destruirla. Si las personas, los demás clanes se llegaban a enterar de la forma tan desconsiderada que actuaron, tan injusta sin duda alguna podrían dejar la aldea y así no lo dejaban y las cosas de volverse muy peligrosas, desagradables, tal vez se podría dar una guerra civil en la aldea. Por lo tanto, actuar según los pensamientos que podría tener unos de los miembros del consejo en particular no era lo mejor. Que no llevara ese traje, dijo Danzo y sus palabras fueron algo que el pelinegro decidió tomar, pero no por el hecho que iba a hacerle caso al hombre. No, la opinión del hombre no le importaba y menos sabiendo que él mismo pudo haber sido quien impulsó todo esto. Por lo tanto, no le importaba una mierda lo que el hombre dijera. Solo era que necesitaba ir a casa, al complejo de su clan y dar a conocer la noticia. Además, era algo que se iba a hacer oficial y así mismo por ello iba a ser algo que iba a permanecer a sabiendas de la ventaja que esto significaba. Entonces, ir por ahí con esas vestimentas cuando no era oficial solo iba a generar confusión. Por ello se quitó la bata y dobló la misma antes de quitarse el sombrero. Bueno, sería un honor para mí trabajar junto al líder de la aldea para hacer la misma mucho mejor de lo que es, dijo mirando a Danzo seriamente, aunque una pequeña sonrisa se escapaba. Sin más que discutir sobre ese asunto, el cuarto decidió dar esa reunión por terminada y el hombre de pelo negro fue el primero en retirarse de la habitación. El cuarto y los consejeros se quedaron en el lugar y esto con el fin de intentar expresar sus preocupaciones sobre todo. La verdad, dado a lo que ellos deberían de estar pensando y por esto en todo lo malo, pensar que era una buena solución era complicado y la verdad, no podía culparlos. Al menos no a sabiendas de cómo los mismos pensaban las cosas con respecto a los miembros de ese clan, pero él era muy diferente a ellos y por lo mismo hasta cierto punto no veía problemas en eso. Sí,
pues era una muy buena forma de darle el lugar que debieron de tener amén del hecho que en ese puesto podrían tener de reserva a alguien en un momento de necesidad. Sin embargo, a sabiendas de la situación en la cual estaban en ese momento con ese clan, a su forma de ver las cosas era algo más inteligente hacerlo pasado esa situación. Por supuesto, a sabiendas que en caso de que las cosas no mejoren algo que podía ser muy complicado a sabiendas que el mismo hombre en su posición de poder más allá de ser un simple líder de clan que se podría sustituir en cualquier momento. Podía cambiar las cosas y más si realmente iba a trabajar con el Hokage a fin de solucionar este asunto de una vez. De hecho, el tercero al ver esta posibilidad amén del hecho que el Hokage podría hacerse cargo de las cosas, había decidido no seguir discutiendo sobre ese asunto. Una parte de él sabía que era algo bueno y intentar ir en contra no iba a hacer que eso se solucione, tenían que esperar que pase el tiempo y más que todo, que con eso las cosas se encaminaran a un resultado que para el bien de la aldea, esperaba que fuera bueno. Era cierto que era una buena idea, el rubio no podía negarlo bajo ningún motivo. Diablos, incluso al compartir su trabajo con el hombre se iban a reducir enormemente las cosas que debería de hacer y con ello, iba a tener mucho más tiempo para enfocarse en ese sujeto de la máscara si en algún momento decidiera retomar la búsqueda que inició hace unos años. Atender a sus hijos, para entrenar a los mismos. Entonces, sabía que era algo que iba a ayudarlo, no dudaba. Sin embargo, habían riesgos, pero como le dijo al hombre a sabiendas de la lealtad que había demostrado al colaborar con él a fin de terminar con ese asunto, pensaban trabajar con él a fin de terminar con esto de una vez. Como le dijo, esperaba que desde ese puesto el hombre pudiera hacer buenas cosas que ayudaran a que las personas dejaran de pensar en él, en su clan como personas en las cuales no podrían confiar. Y el pelinegro estaba muy interesado en esto, era cierto que el hecho de ser el Hokage o algún tipo de relación con ese puesto era algo que había considerado mucho más para su hijo, pero sabiendo que él mismo no iba a ser el Hokage, eso aún estaba en la lista de cosas que deseaba que su hijo lograra. Aún así, comprendía lo importante que era ese puesto y estaba totalmente interesado en que la gente de esta aldea, los consejeros no pensaran en su hijo, en ese otro niño o a cualquier otro de su clan, no vieran en su gente un motivo por el cual negarle la posibilidad de tener este puesto. Y sí, a sabiendas que iba a tener un puesto tan alto que se equiparaba a la del Hokage así era cierto que muy limitada. Era de pensar que su gente iba a estar contenta con eso y otros jóvenes o persona con las habilidades necesarias para ocupar el cargo podría ocuparlo y sería algo bastante bueno de igual forma, pero era algo imposible de negar las limitaciones. De hecho, esto es el por qué aun cuando reunió a los principales de su clan, los mismos si bien se sorprendieron y se sintieron bien por eso. No tardaron en darse cuenta de las limitaciones que podrían ver en eso que le había dicho, pero al seguirles diciendo otras cosas que podría hacer desde el puesto sin duda alguna su desinterés o pensamientos negativos con respecto a ese puesto se hizo muy poco. Y pensando en ello correctamente se dieron cuenta que era un buen puesto, demasiado de hecho y más teniendo en cuenta que solo iban a estar por debajo del Hokage. Ni siquiera los consejeros podrían intentar pasarse de listos con ellos. Bueno, decirlo de esa forma era exagerado, pues era cierto que eso era algo de lo cual en particular iba a disfrutar y a hacer uso quien tenía el puesto. Sin embargo, no dejaba de ser cierto que era un muy buen puesto. Así era cierto que no era en el cual se podría tener el control absoluto de la aldea, era sin duda un cargo muy alto y le servía bastante bien. Sin duda, habían estado muy satisfechos con ese resultado y no era para menos. Que por una vez se le diera un puesto verdaderamente importante a unos de sus miembros era algo bueno y más teniendo en cuenta lo que se había empezado a decir desde hace un tiempo atrás sobre ellos. Por lo tanto, tener ese puesto de importancia iba a dar la oportunidad a que puedan hacerle ver a esas personas que no eran quienes iban a dañar su aldea. Claro, no era un trabajo fácil. No, ellos mismos se habían encargado de hacer daño a los aldeanos dado a los molestos que habían estado por lo que se decía y las miradas que les daban. Así que, no iba a ser algo fácil, pero estar en ese puesto donde con su trabajo, con sus ideas podrían llegar a ser más reconocidos, podrían llegar a entender que no estaban para hacer daño como deseaban hacerles ver, sino que estaban para cuidar de ellos, para cuidar de la aldea en particular. A diferencia de ellos, Danzo no estaba satisfecho con eso. No,
no lo estuvo en lo más mínimo, y es que, con lo que había hecho el hombre rubio, por un lado estaba la posibilidad de que las cosas solo empeoraran, por el otro, podría brindar una solución temporal al problema. Al menos esto desde su punto de vista. No quería eso, quería terminar con ese problema de una vez, quería terminar con ese problema desde la raíz, y ese hombre con lo que estaba haciendo no pensaba hacer que llegara a ese resultado. La verdad, no podía ignorar que pueda ser algo bueno para solucionar el problema, pero las cosas podrían ir muy mal y no era quien iba a esperar para que algo malo llegara a pasar en su aldea. No, no era algo posible de ninguna forma, por eso y por lo mismo desde ese día había empezado a trabajar tan rápido como se le era posible a fin de resolver ese problema. No pasaron 3 días correctamente cuando no solo ya sabía qué hacer para que ese asunto se resolviera de una vez, y no solo eso, sino que también podría llegar a tener en sus manos un poder para no solo no tener que preocuparse por el rubio, sino que llegar a controlarlo, y se dispuso a hacerlo ese mismo día. Sabiendo que alguien muy importante de ese clan, alguien que sin duda era uno de los pocos Uchihas al cual no veía mal, pero que a su vez por lo que representaba para ese clan, tenía que poner de su parte para que las cosas se resolvieran. Había hecho que sus hombres lo siguieran y asimismo, que lo acorralaran, y eso mismo habían hecho. Bueno, tenía que decir que dado al hecho que eran aliados, el joven había estado muy confundido sobre el ataque hostil hacia él. De haber sido diferente, esas personas habían muerto muy rápidamente. En todo caso, desde ese punto, al tener casi acorralado al joven, Danzo hizo acto de presencia y tomó el lugar de sus ambos. El joven pelinegro había intentado entender el porqué de esto, aunque Danzo intentó golpearlo, matarlo. Sin embargo, el hombre no era tan fuerte como lo era él, o al menos, dado a las habilidades de su clan, era muy superior al hombre y logró terminar con él. En la pelea con el hombre se había dado cuenta que él mismo no estaba a favor de que las cosas se resolvieran de buena forma con su clan. No, el muy desgraciado quería que todos fueran asesinados por el único motivo que el hombre no confiaba en ellos, que los veía como una amenaza que debería determinarse de una vez y para siempre. Asimismo, le dejó claro que había sido quien se había encargado de llevar esa situación hasta ese punto. Sí, el desgraciado era un maldito y estaba muy cerca de conseguir su objetivo dado a cómo habían ido las cosas. Por suerte, el cuarto había puesto las cosas en orden, y no solo eso, sino que había calmado mucho a la gente del clan al darle esa oportunidad al líder del clan. Con eso así era cierto que al día siguiente no iban a estar completamente bien, era claro que las cosas podrían solucionarse, no lo dudaba. No obstante, para que eso pase, ese hombre debería de ser detenido de una buena vez, y en ese momento, al haber vencido al hombre, pensó en ir con el Hokage y ponerle punto y final. Sin embargo, antes de que fuera capaz de hacer tal cosa, el hombre a quien derrotó, o al menos eso pensó, tomó su espalda y muy rápido tomó uno de sus ojos antes de alejarse. Él había hecho lo mismo, pero no tuvo mucho tiempo para poder recuperarse, o por lo menos procesar correctamente el inmenso dolor que tenía en ese momento, y es pues, que el desgraciado hombre le pidió a sus ambos que tomaran su otro ojo. No podía permitir eso y trató de escapar, trató de luchar. Sin embargo, el dolor no lo dejaba actuar del todo como debería para defenderse de ellos. Lo mejor que pudo hacer fue usar más de su poder, más de sus habilidades, y con ello logró materializar la parte superior de un gigante formado con su chakra. Fue capaz de vencer a varios de esos sujetos. Sin embargo, quedó muy débil. Usar esas habilidades con uno solo de sus ojos, con ese dolor que apenas lo dejaba concentrarse, no era lo mejor. Por lo mismo perdió esa defensa y así mismo se dio por muerto. El hecho de que en la pelea uno de los desgraciados sujetos lo haya envenenado solo había hecho que tuviera muchas menos oportunidades de poder vencer al desgraciado hombre, a sus lacayos. Por lo tanto, cuando ese gigante hecho de chakra desapareció, se dio por muerto. Sin embargo, su vida no llegaba hasta ese punto. No, no era de esa forma, y fue rescatado en el último momento por su amigo, quien terminó con 2 de los sujetos antes de tomarlo e irse del lugar. Danzo pensó y asimismo le dijo a sus ambos que fueran por él. Sin embargo, antes de que alguno fuera a hacer un movimiento, el rubio Hokage llegó, apuñaló a Danzo, así asegurándose que el hombre no hiciera un solo movimiento más. El anciano vendado, que estaba guardando su premio de batalla, fue incapaz de mantenerse inmutable ante el dolor. No,
no pudo y se llevó una de sus manos al lugar mientras sostenía el rasgo con el ojo del joven. Te he permitido muchas cosas, Danzo. Y aún sigues intentando irte por las ramas, eso no va a pasar conmigo. Te lo dije, dijo el rubio, que pensó en matar al hombre en ese momento, pero ver lo que el hombre tenía en sus manos lo hizo dejar eso a un lado. Él tomó el frasco, ante la mirada del anciano que pensaba en escapar, pero el hombre no estaba solo y amén del hecho de que él mismo podría atraparlo fácilmente. El rubio Hokage con el frasco en su mano miró él mismo y estuvo más seguro de lo que era amén del hecho de saber que la persona con quien el hombre había estado luchando al igual que los demás, era un Uchiha. La verdad, teniendo en cuenta que el hombre mostraba una inclinación para nada amigable con ellos, era de pensar que él mismo no deseaba que las cosas llegaran a arreglarse con ellos. De hecho, eso fue algo de lo cual se había dado cuenta en su reunión hace unos días. Ahora, el hombre había hecho esto y estaba seguro que su motivo para hacer tal cosa no eran buenas. Diablos, estaba seguro de que el hombre podría aprovecharse de esto para que las cosas puedan volverse desagradables entre ese clan y la aldea, y no era algo bueno. Con el hombre atrapado al igual que los otros, el rubio Hokage estuvo por unos minutos en el lugar y los pocos minutos que faltaban para que oscureciera pasaron intentando que el hombre le comentara sobre ese ojo, a quién pertenecía. Sin embargo, el hombre no le había dicho nada, el sujeto estaba dispuesto a morir sin decirle nada. Sí, lo había amenazado de muerte en ese momento si no le contaba, y ya tenía una prueba de lo serio de sus palabras cuando ya lo había apuñalado. Entonces, el hombre sabía de los heridas de sus palabras, pero incluso entonces no había pensado en decirle sobre ello. Al menos no lo hizo pronto, y a sabiendas que las cosas podrían ponerse bastante mal, decidió dejar al desgraciado hombre por el momento e ir en busca de esas personas. Eso mismo le dijo a sus hombres, que los llevaran a prisión y que los aseguraran, que interrogaran a Danzo sin contenerse en lo más mínimo. Mientras tanto, tenía que encontrar a esa persona antes de que la misma pueda morir. Sí, pues el desgraciado, como burla a lo dicho sobre lo que iban a hacerle a fin de obtener la información que necesitaba, le había dicho que ya era tarde. Así había sido detenido por él en ese momento y evitado que consiguiera su objetivo. Se había encargado de hacer las cosas bien y por eso, que no se vio a sí mismo capaz de matarlo y por lo mismo lo envenenó, para ese momento tenía que estar muy cerca de la muerte, sino que muerto, y con ello no iba a haber una vuelta atrás incluso con lo que había hecho, y sabía que el hombre no estaba mintiendo, que uno de los miembros de ese clan muera dentro de la aldea por lo que bien era un ataque de shinobi de la propia aldea. Que hayan tomado uno de sus ojos no iba a hacer otra cosa que molestarlos, y casi lo que había hecho no parecía tener una resolución favorable. Lo sabía bastante bien y el rubio se molestó por eso, las ganas de matar al hombre en ese momento habían sido tan grandes que apenas si se contuvo en ese momento. No era que pensaba en perdonar al hombre o algo de esa forma y por ello no terminaba con la existencia del hombre. No, solo que así como descubrió ese ojo en ese frasco, se dio cuenta de otra cosa, y esta en el otro brazo del hombre, deseaba saber más al respecto y por tanto, terminar con él no iba a hacer eso posible. Por esto mismo, solo golpeó tan fuerte al hombre en la cara que lo dejó inconsciente. Sin más, le dijo a sus hombres que se lo llevaran a interrogación y eso mismo hicieron al desaparecer del lugar. Los demás se quedaron con él e intentó encontrar a esa persona, pero era inútil. Así era cierto que era un censor, no tenía la habilidad necesaria para poder encontrar a una persona en específico y más que eso, una que podría estar muy cerca de morir. La verdad, podría intentar algo y estaba seguro que podría encontrar a esa persona, pero iba a tomarse más de 3 minutos y sabiendo que el tiempo no estaba en su favor a fin de encontrar a esa persona, no era lo mejor. Supo que, si quería encontrar a esa persona y ayudarla tenía que ir con su esposa y eso mismo hizo luego de decirles que se prepararan, así como a unos 200 hombres más para dentro de una hora. Tenía otros asuntos que atender e iba a encargarse de ese asunto de una vez cuando terminara de eso. No muy diferente a sus hombres, se había marchado del lugar y apareció en casa, a unos metros de su esposa que justo en ese momento estaba con su hija menor. No había deseado molestar a la mujer a sabiendas que no habían tenido precisamente buenos años pasados, pero no podía simplemente dejar las cosas así. Necesitaba de ella y se lo hizo entender a la mujer, quien no se molestó por eso. No, no lo hizo en lo más mínimo.
Sabía las responsabilidades de su esposo y mismas responsabilidades que pudieron caer sobre ella de no ser por los miembros del consejo que se interpusieron en ese objetivo que había tenido por sus ideas tan retrógradas en sus cabezas. Por tanto, solo hizo lo que el hombre le dijo. Encontrar a esa persona no fue muy complicado, sus habilidades como censor estaban mucho más allá de las de una persona cualquiera y por ello, no solo se dio cuenta que había alguien muy mal, sino que su salud, su chakra disminuía con cada segundo que pasaba. Le dijo al hombre dónde estaba y asimismo, dejó sus asuntos en ese momento para ir con él y ayudar a esa persona. Sabía que no era un buen ninja médico, pero sus habilidades de curación podrían ayudar bastante. Sabiendo eso, dejó a su hija al pendiente de su hermana y sin más salió de la casa con su esposo. Gracias a la habilidad de su esposo, a su propia habilidad al conocer el Chumsin, pudieron llegar al lugar casi un minuto después, y esto gracias al hecho que se dejó escuchar una voz mencionando un nombre. Habían aparecido en el lugar solo para darse cuenta que un joven con ropa sambu, de cabello negro, había intentado sujetar algo y más que eso, pretendía lanzarse por el precipicio a buscar posiblemente a esa persona por la cual gritó antes. Y misma persona que hizo recordar al rubio lo que le dijo el maldito consejero. Sin duda el muy infeliz había ido muy lejos. Esa persona era muy importante para ese clan, para la misma aldea, ya que el joven contaba con un poder increíble. A este punto de su vida, donde tenía poco más de 13 años de edad y ya se había hecho un nombre, y más que eso, era temido en las naciones elementales. Sin duda, perder a ese miembro de clan con lo prometedor que era a manos de lo que sin duda iba a ser por sinobis de esta aldea no iba a hacer que puedan quedarse como si nada. Él maldijo al hombre mientras se acercaron al chico, quien al darse cuenta de ellos, le había puesto atención y más por el hecho de pensar en lo peor. Sabía que lo estaban buscando, que podrían encontrarlos, pero con la situación de su amigo había dejado eso en el olvido. Ahora, escuchar a esas personas de las cuales no conocía mucho y más que todo por lo rápido de los eventos, se giró y acercó su mano a su portakunai y tomó unos a fin de defenderse y asimismo, terminar con la vida de esas personas. Por suerte, no hizo ningún movimiento al reconocer a las personas, pues de haberlo hecho y si lo hubieran reconocido como su enemigo no iba a continuar viviendo. Y es que, tenía al Hokage y a otra persona tan fuerte como él, sino que más peligroso a sabiendas de su conocimiento de Fuinjutsu. En todo caso, no hizo nada y informó a los recién llegados de lo que había pasado. Al menos eso fue algo que hizo mientras buscaban a esa persona. Sí, habían venido en busca de esa persona, habían venido a ayudar y no iban a quedarse hablando en el lugar como estúpidos. No, no era de esa forma y por lo tanto así mismo se lanzaron por el precipicio en busca de esa persona. Él no hizo algo muy diferente y entonces, al aterrizar en el río que había debajo, empezaron su búsqueda y le fue contando las cosas. A pesar de que hizo eso, el cuarto Hokage ya estaba más o menos enterado de las cosas. El joven pelinegro no había esperado menos del hombre. El hombre era mucho más listo que él, así era cierto que los logros que habían tenido eran muy diferentes. Diablos, a su edad el hombre era un simple Jnin. Hábil como el demonio, pero un Jnin. Él, sin embargo, era un Anbu. Aún así, respetaba el hombre y el hecho que el hombre lo estuviera ayudando lo iba a hacer que lo respetara mucho más de lo cual ya lo hacía, de verdad. Por un lado, había estado viendo el hombre por mucho tiempo. Por el otro, el hombre era muy amigo de su padre. De hecho, era una de las razones por la cual el hombre había decidido hacer algo, si bien bueno, arriesgado a sabiendas de lo que deseaba su clan. Sin embargo, no muy diferente al hombre rubio, veía una solución buena en ese asunto al hacer eso. Al menos eso era algo que podría conseguir en un tiempo si era que su amigo podría estar bien. Y eso parecía ser algo posible, cuando gracias a la mujer lo encontraron a casi 200 metros de la posición donde cayó. Sin duda alguna, de no haber sido tan precisos en su búsqueda, no lo encontrarían jamás. Al menos eso pensaban ellos. Sin embargo, la pelirroja era un caso diferente. Estuvo usando sus habilidades de sensor y si bien era cierto que no dijo nada, había sentido a alguien cerca del lugar, muy cerca del joven, a quien casi como si necesitaban reafirmarlo. El joven había estado fuera del agua, fuera de peligro por ese medio. Eso no había hecho otra cosa que dejar claro lo que pensó antes: alguien había estado en el lugar.
no dijo nada y pensó que no tenía importancia, al menos por lo grave del joven. Sin embargo, le iba a comentar de eso a su esposo más tarde, y es que esa persona había desaparecido tan rápido como ese sujeto podría hacerlo. No pensaba que fuera él, ya que esa persona tenía un chakra enorme, amén de encontrar algo de similar entre el chakra que tenía, que sus hijos tenían y en especial uno de ellos tenía. En todo caso, dejó eso para después y atendió al niño pensando que podría atenderlo, que podría ayudarlo. No fue de esa forma. No fue por el hecho que no podía hacerlo, no, sus habilidades de curación eran muy buenas, por lo que no fue el caso, solo era que el veneno que tenía en su sistema volvía a destruir su trabajo una y otra vez. De haber sido una mejor ninja médico, de tener conocimiento sobre ese asunto, sin duda pudo haber tratado ese asunto en el acto. Sin embargo, no era el caso, tenían que llevar al joven a un médico y así poder sanarlo. Por suerte, el joven había sido recuperado por ella a su mejor estado aún y con el veneno, y por tanto, así fuera por unos minutos, lo sacó de peligro y llegaron al hospital bien, y en el mismo, volvió a sanarlo a fin de que se pueda trabajar con él sin peligro alguno. Por otra parte, a sabiendas que su habilidad de curación no servía de nada en casos como esos, pensó en quedarse de ahí en más estudiando y practicando realmente su ninjutsu médico. Sí, no sabía mucho de esto, el hecho de que sus habilidades de curación sean tan buenas no la hacía un buen ninja médico. Sí, aun con todo lo que había hecho al curar personas luego del ataque del Kyuubi, eso no había cambiado. Claro, era imposible de negar que había logrado entender y volverse más eficiente a la hora de curar. Sin embargo, pensar que era un buen ninja médico era una tontería. Por eso mismo esa noche, dispuso a más de 50 clones a fin de leer todo lo básico sobre ese asunto, 50 para ayudar a diferentes personas y así obtener un poco de práctica sobre eso. El joven Uchiha y el Hokage habían estado hablando sobre lo que pasó y en especial, sobre los ojos del joven. El cuarto le había dicho que había recuperado el ojo que Danzo tomó y cuando estuviera fuera de peligro se lo iba a regresar. El pelinegro no hizo algo muy diferente a él y le entregó al cuarto el ojo que su amigo le había dado. Estaba seguro que el hombre iba a hacer lo que dijo. El hombre sin duda estaba comprometido con que las cosas mejoraran y él no iba a hacer algo muy diferente. Por eso mismo no pensaba hablar de ese asunto. Sin embargo, el cuarto le dijo que no importaba. Tarde o temprano se iban a dar cuenta que su amigo estaba en el hospital dado a su condición y asimismo se iban a dar cuenta que sus ojos faltaban. Por lo tanto, no iban a hacer que las cosas entre la aldea y su clan puedan estar mejor y esto, más por el hecho que se intentan mantener bajo secreto las cosas. Además, era un asunto del cual ellos deberían de hablar. Por eso mismo el rubio se encargó de decirle sobre Danzo, lo que había hecho y lo que pensaba hacer por el momento. De hecho, por eso mismo se disculpó con él al dejar de hablar sobre ese asunto ya que tenía otra cosa de las cuales ocuparse y lo invitó a hacer algo. El joven que sin duda quería que el hombre pague por las conspiraciones hacia su clan, su gente, sus padres, sus hermanos Uchiha, siguió al hombre. Pronto llegaron al lugar donde el hombre pensaba ir y él encontró a más de 100 ambús con quién sabe qué intenciones. Pero sabiendo que el hombre no pensaba actuar de mala forma contra su clan no fue algo por lo cual se preocupó y más, al saber que estaban tratando con los asuntos de Danzo. Por esto mismo no intentó preguntar al tener una idea de por qué el hombre los había reunido. No se equivocó en sus pensamientos y es que el hombre había ido hasta las instalaciones del hombre perjuicioso y traidor a la aldea dado a sus oscuros deseos para con parte de sus miembros. El hombre le había dicho que podrían tomar el camino fácil o el difícil para ser tomados bajo custodia. Sí, el rubio había decidido terminar esa división dirigida por el hombre de una vez y más teniendo en cuenta que eran totalmente leales podían ser un problema más tarde. De hecho, por eso mismo habían intentado resistir, pero no le dio la oportunidad de hacer nada, sus hombres, él mismo no era quien para ser tomado por ellos tan fácilmente. No lo era en lo más mínimo y por ello lo sometieron rápidamente. Había deseado que fuera de otra forma y más por el hecho que no hayan muertos, esto se cumplió ya que tenía planes para ellos. Sin embargo, si habían resultado dañados y eso era algo que tenía que resolverse rápidamente. Por otra parte, no eran todos los hombres, eran muchos,
más de 400, pero no eran todos, algunos estaban fuera de la aldea en misiones y sabiendo eso, tenía que dejar a sus hombres en el lugar para que lo vayan apresando y entregándolos cada vez que alguno llegara a reportarse. Por otra parte, en las instalaciones del hombre al revisarlo ese día a profundidad, se dieron cuenta que él mismo tenía a más de 150 niños bajo su disposición. Por lo que parecía los estaba entrenando y no era algo extraño, el hombre tenía su propio ejército por lo que conocía y que entrenara a sus miembros. Que tuvieran su propia academia por decirlo de esa forma no era algo extraño en lo más mínimo. Por otra parte, con esos niños en su disposición y más porque eran huérfanos, no podría simplemente echarlos a la calle. No, no era de esa forma, no podía hacer eso por el momento, así como el hecho que tenía que continuar el entrenamiento de los niños. No iban a seguir las mismas directrices del hombre, pero era algo que tenía que hacerse y tuvo una idea en ese momento, pero a sabiendas que por un tiempo este lugar no iba a estar en funcionamiento, no podía simplemente quedarse a esperar que todo ese asunto estuviera solucionado. No era de esa forma y por ello tuvo que pensar en una solución más rápida para ese asunto. Al terminar de buscar en el lugar, se marchó dejando a sus efectivos en el lugar a fin de que cumplieran su trabajo. El joven Uchiha, que desde ya se le fue dicho que no tenía por qué ocultar las cosas, se presentó ante su padre y le contó lo que había pasado. El hombre no se sintió bien con eso y estaba seguro que los otros miembros de su clan tampoco iban a sentirse bien con eso. Y cómo hacerlo, el joven era sin duda alguna el miembro más leal del clan. Sí, el joven Uchiha lo sabía, estaba seguro que en algún momento podía terminar dejando de tener esperanza en la gente de su clan y podría actuar contra ellos mismos a fin de proteger la aldea, pero su amigo era diferente. Él sin duda haría todo lo que estuviera en sus manos para que su clan pueda estar bien y no dudaba que esa misma lealtad la gente de su clan sentía hacia él. Entonces, pensar que iban a estar como si nada después de eso no era algo que podría pasar. Lo sabía y por lo mismo decidió no decirle nada a los demás. No, eso no sería algo bueno de ninguna forma. Tenían la esperanza que las cosas se solucionaran y sabía que eso no iba a ser algo bueno, podía dar la oportunidad de que no pasara. Su hijo lo había puesto al tanto de las cosas que habían pasado y por esto tuvo más esperanza en eso. ¿Cómo no hacerlo? El hombre rubio fiel a su palabra quería resolver las cosas y eso era algo que con sus actuales acciones podrían darse cuenta de ello sin muchos problemas. Por otra parte, al terminar de contarle a su padre las cosas, había decidido continuar con su misión. Sí, antes de llegar al auxilio de su amigo estaba en camino a una misión y esto fue algo que postergó hasta ese momento. Ahora ya su trabajo en la aldea estaba cumplido y más que eso, su amigo estaba en buenas manos. Ahora, podría marcharse sin mirar atrás o pensar que algo malo iba a pasar. Y sí, sabía sobre lo que pensaba hacer el Hokage, pero el hombre tenía eso controlado. Diablos, cuando esos sujetos entraran no iban a salir otra vez o al menos no iban a salir libres como lo estuvieron antes. Por tanto, simplemente decidió marcharse a su misión. Sabiendo que esos hombres de Danzo eran muy leales al mismo dado un sello que él mismo le ponía y él mismo no le permitía hablar de las cosas que hacían, sobre él. Por tanto, tenía otras cosas de las cuales encargarse y esto, siendo un sello y más que eso, un contrasello para poder eliminar ese sello y que esos hombres puedan serle útiles. Gracias a sus estudios de Fuinjutsu en diferentes temas, tuvo claro de qué se trataba y cómo poder deshacerse de esto. Asimismo, pensando en ello llegó a pensar en que Danzo podría tener un sello similar a fin de que sus recuerdos no sean tocados en una situación como en la cual estaba. Lastimosamente para el hombre, no era alguien que iba a ser detenido por eso e incluso si él mismo no podía, tenía a su esposa que podría resolver ese asunto gracias a su más amplio conocimiento sobre el Fuinjutsu. Por tanto, no había forma que el hombre fuera a salirse con la suya. Desarrollar el sello, el contrasello más que todo fue algo que le tomó casi un día completo. Bueno, tenía que decir que tuvo que encargarse de otros asuntos y si bien hizo clones para ello, eran muchas cosas que lo sacaron de concentración, que lo hicieron dejar de estar presente en el lugar. Sin duda, no veía la hora en que su amigo tomara ese puesto y así tener muchas menos cosas de las cuales ocuparse, de verdad. Por suerte, los días pasaban rápido o al menos, eso porque las horas continuaban su curso,
pues en lo demás era debatible. Diablos, tenía que cuidar de sus hijos, su esposa le habló sobre algo que no le gustó en lo más mínimo, estar al pendiente de Danzo, los hombres que le traían amen del hecho, de mantener todo este asunto fuera del conocimiento del anciano Okage y los otros consejeros. Sí, ellos podrían no ver muy bien lo que había hecho con el hombre, aún así era cierto que lo que el sujeto intentó no era lo mejor en ese momento. La verdad, no le importaba tratar ese asunto en lo más mínimo con ellos, pero no quería que más cosas le sean dichas sobre ese asunto. Deseaba terminar con ese asunto y volver a entrenar a sus hijos. Sí, no se estaba encargando de eso, su maestro lo había estado haciendo y si bien no era algo que lo molestaba, pero le gustaba la idea de estar ahí en el desarrollo de sus hijos. Claro, eso podría ser debatible a sabiendas que dejó prácticamente de lado a uno dado a que no parecía ser capaz de aprender tan rápido. Sin embargo, también conocía los riesgos de no hacer lo que estaba haciendo y era mejor dejar un poco de lado a su hijo pelirrojo a que él mismo pueda perder a sus hermanos a manos de ese hombre. Es más, el mismo chico con su forma de comportarse al tratar de ocultarle lo que pasaba con él y más por el hecho de mentirle sobre las voces aquella vez que le preguntaron, era de pensar que de hablarle al chico de las cosas él mismo podría no ver tal cosa mal. Lo sabía bastante bien, así como el hecho que esta situación por la cual pasaban en este momento podría ser un problema para la aldea y más por lo desorganizado que estaba todo en estos momentos, ya con ese sujeto por ahí, que esos ambos que seguían a ese hombre a fin de salvar el mismo en dado caso decidieran hacer algo contra la aldea podría ser un problema bastante grande. Por supuesto, dado a cómo estaba tratando las cosas podría no llegar a darse nada desagradable que podría expandirse al resto de las aldeas y esto porque esos sujetos podrían buscar alguna ayuda en las mismas. Bueno, dado a lo que había pensado para con su amigo podría tener más espacio para pensar en otras cosas amén de que así podría compartir cosas con el hombre a fin de poder resolver todo. En todo caso, de cierto modo dejar al chico de lado por el momento era algo que estaba justificado. Por supuesto, era de su conocimiento que el niño pelirrojo no se salvaba del todo de esto, pero tampoco podía pensar que iba a ser la primera opción de ese sujeto amén del hecho que pensaba que ese asunto con su hijo estaba considerablemente bien trabajado hasta este momento. No era algo malo concentrarse en sus hijos cuando sabía que ese sujeto estaba tan cerca por ahí merodeando. Eso lo tenía bastante claro, de verdad. En todo caso, al tener el sello listo reunió a cada uno de esos hombres y lanzó el sello con el cual pretendía librarlos de la influencia de ese hombre y asimismo hacer que fueran leales a él. Había resultado bastante bien y los 600 hombres que ya tenían hasta este momento cambiaron a su mando. Bueno, decirlo de esa forma era algo equivocado de cierto modo, ya que pensaba hacer algo con ellos. Ahora que pretendía sacar a ese hombre del juego esto servía mucho mejor para ellos, de verdad. En todo caso, esos sujetos no tenían que llevar en mente que iban a ir por ahí intentando levantarse contra la aldea porque ese hombre los tenía controlados. De hecho, por eso mismo al asegurarse de que el sello había funcionado correctamente no solo los dejó libres, sino que les había dicho lo que iban a hacer cosa que no era muy diferente a la que hacían. Solo era que iban a estar bajo el mando de otra persona quien sin dudas esperaba que fuera mucha más acta que ese hombre hambriento de poder. Así como lo hizo con esos hombres, se dispuso a hacer lo mismo con ese consejero que más parecía ser un enemigo de la aldea por lo que él mismo hacía, lo que deseaba a sabiendas de todas las cosas malas que podrían salir de eso, se encargó de ir donde ese hombre a fin de quitar el sello que pensó que el hombre tenía. Y no se equivocó, el hombre ante los fracasos que habían tenido en sacarle información había pensado que no iba a tener de otra que dejarlo libre. Sí, sabía o al menos, pensó que no había nada de lo cual culparlo para no solo mantenerlo en el lugar, sino que matarlo en dado caso. Sin embargo, cuando el rubio lo confrontó y le dijo sobre el sello que creó para buscar en su mente, que Shisui estaba vivo aunque no estaba fuera de peligro aún. El hombre supo que las cosas estaban bastante mal y a fin de llevarse sus secretos a la tumba intentó activar su sello y de paso, matar al rubio Okage. Sin embargo, el hombre rubio no era cualquier shinobi y por lo mismo, se encargó de sellar completamente el chakra del hombre y ponerle el sello. Danzo lo maldijo una y otra vez amén de decirle lo mal que estaba en su decisión. Pensaba, le dijo que lo único que iba a conseguir al no terminar bien ese problema, con los Uchihas era que su aldea fuera destruida.
No pensaba que eso fuera a ser verdad. Dos de sus miembros, tanto por sus habilidades innatas, potencial innato, habían llegado increíblemente lejos a pesar de su corta edad. Sabía que si eran sometidos a un buen entrenamiento, incluso el más estúpido como lo era su sensei podría llegar a ser un shinobi terriblemente poderoso. Por lo tanto, dudaba que con ellos de su lado, si ellos se fortalecían, su aldea no iba a estar bien. Eso no era posible, y más si lograba que todos tuviera buenos pensamientos, si todos este asunto con su clan se solucionaba. Estaba seguro que de esa forma su aldea iba a estar muy cuidada. Es más, estaba pensando no terminar con el hombre y hacerlo sufrir al ver que sus deseos con respecto a ellos no se iban a dar, así como tampoco le iba a poner una mano a sus hijos. No le dijo esto, pero tampoco era necesario que se lo dijera, el hombre podría imaginarlo dado a cómo iban las cosas. La semana dada al hombre de pelo negro para que se preparara paso, y como se le dijo, se preparó todo correctamente para la ceremonia. Su esposa, su hijo y bastantes personas del clan del hombre habían estado ahí presentes disfrutando el momento. Era cierto que no era el puesto más alto, pero era mucho mejor que donde estaban en ese momento, y más teniendo en cuenta que en ese puesto el hombre podría ayudar bastante a la aldea y hacerles ver a las personas que estaban bastante mal en lo que pensaron con respecto a ellos. El hombre, vestido como debería tras su discurso indicado a lo mal que se había tratado a los miembros del clan, a sus hijos o cualquier hinchuriki posible, dejó al hombre hablar y él mismo fue por el mismo lado. Solo que pasó de esto pronto y se decidió a hablar sobre las cosas que iba a hacer a favor de la aldea, a conseguir que ellos puedan darse cuenta que no estaban interesados en hacer nada contra su aldea. Con eso, al día siguiente el hombre se había presentado a su oficina a fin de llevarlo a donde iba a estar realizando su trabajo de ahí en más. Se sintió muy aliviado cuando le entregó la mitad de todo su trabajo y asimismo, más tarde se reunió con él a fin de ponerlo al tanto sobre esos niños y los que iban a estar entrenando dentro de unos meses. Le había dicho al hombre que iba a remodelar el lugar para hacer una segunda academia con un estilo de internado. No solo era por el hecho que los niños necesitaban quedarse en un lugar, sino que también podrían tener un entrenamiento más especializado, cosa que sin duda era algo que iba a ayudar bastante a la aldea. Por supuesto, el hecho de que tenga esta parte donde los niños podrían quedarse no significaba que no tuvieran padres, que no tenían casas en donde se podría quedar o en su defecto iba a ser obligatorio quedarse. No, no era lo que estaba pensando. Diablos, no quería que los niños sigan en el mismo estilo de vida que ese hombre los había mantenido y por tanto, no era algo que iba a hacer. Sin embargo, era imposible de negar que iba a tener esta particularidad a diferencia de la academia principal de la aldea. El hombre no vio algo mal en ello y tomó esa responsabilidad como debería de hacerlo. Él, por su parte, al no tener nada más de lo cual ocuparse ese día, solo fue a su casa a trabajar en el entrenamiento de su hijo y así lo continuó haciendo durante los próximos días hasta que Inoichi llegó a su oficina con buenas noticias. Bueno, decirlo de esa forma era más por el hecho de saber que casi exprimió el cerebro del hombre completamente. Sin embargo, en lo demás era desagradable, por decirlo de una forma. Fue tanto así que a fin de no indagar más en la cabeza del hombre y más por el hecho que era más que suficiente con lo que había descubierto, decidió dejar de buscar en su mente. Sí, el hombre había hecho tantas cosas sin que nadie se enterara que no sabía cómo diablos el hombre fue capaz de hacer eso y asimismo, el Hokage no hizo nada al respecto. Y sí, el hombre no estuvo todo el tiempo bajo la vista del tercer Hokage, pero ese hombre una vez intentó matarlo y no hizo nada contra él. Como dejó las cosas así, él no lo sabía, el rubio Hokage tampoco, y por lo mismo ya tenía agendado hablar con el hombre al respecto. Por otra parte, ese hombre había ido a una misión extracurricular y sin permiso de nadie a la aldea de la lluvia hace muchos años. Esto con el fin de encargarse de un grupo de shinobis que se habían juntado a fin de terminar con las guerras. El hombre manipuló al líder de la aldea de la lluvia para que terminara con esos shinobis y en particular, sus líderes. Uno de ellos, por lo que logró ver, tenía un poder increíble, ni siquiera sabía si el cuarto podría llegar a vencerlo, y el rubio Hokage, con lo que se le dijo, con lo que vio, no estaba del todo seguro de ello. Era cierto que era fuerte, pero conocía sus limitaciones y estaba seguro que no podría invocar una criatura que tomara el alma de sus enemigos. Diablos, solo conocía un jutsu capaz de hacer eso y si él lo usaba, no iba a haber un nuevo día para él.
Entonces, escuchar que por ahí había alguien con un poder tal, no fue algo bueno para su cabeza. Y qué decir si tenía que pensar en la descripción que ese sujeto tenía según el hombre, esa persona era de cabello rojo y podría hacer invocaciones de ese tipo. Con su conocimiento sobre el asunto y lo que dijo el hombre, lo que vio todo apuntaba a un Uzumaki. Sin embargo, pensar que uno de ellos iba a estar por ahí haciendo cosas malas no era algo bueno para nadie. Claro, era una persona y podría tener este tipo de comportamiento, pero a sabiendas de lo que podía hacer un Uzumaki, lo que ese podría hacer no era algo bueno de saber. Bueno, al menos sabía que había estado buscando la paz. Esperaba que estuviera con el mismo pensamiento en sea cual sea el lugar donde estaba en este momento, de verdad. No le gustaría tener un desacuerdo con el hombre si ambos estaban del mismo lado. Por otra parte, el hombre había estado trabajando con Orochimaru, ese brazo que tenía el hombre fue dado por experimentos que había hecho a partir de células del primer Hokage. El hombre cultivó las mismas y logró crear estas partes. Además, habían encontrado un sujeto o criatura de color blanca, con rastros similares a los de una persona, pero no lo era. La criatura con la cual el Sannin fue capaz de tener un mejor éxito en lo que era cultivar estas células y crear partes, cuerpos completos con las mismas características que esa cosa, que fue encontrada en la tumba de Madara. Se habían dispuesto a examinar su cuerpo hace mucho tiempo para ayudar a fortalecer a los Uchihas con la orden del tercero. Sin embargo, lo que encontraron fue a esa criatura y eso llevó a que el Sannin tuviera un avance interesante en sus experimentos. También, que esta parte creada a partir de las células del primer Hokage y esa cosa, le causaban a su usuario un cambio considerable en su ADN haciendo que mutara hacia los genes del primer Hokage. Lastimosamente, no era un proceso tan simple y el hecho que el chakra de las personas no fuera tan poderoso para soportar esto, terminaba creando un descontrol. Usarlo era todo un riesgo, así era cierto que esto podría tener grandes ventajas como tener unas reservas de chakra más grandes, capacidad de recuperación más rápida y la capacidad para usar el elemento madera así no fuera muy fuerte, envejecer muy lento. La información fue simplemente impresionante, de verdad y más lo fue saber que dejó ir al Sannin que pudo haber logrado un muy importante avance para su aldea. Es más, si el hombre continuaba en esas investigaciones podría ser capaz de revivir al clan Senju. Claro, no iba a ser tan simple a sabiendas de lo que dijo Inoichi, de lo mismo que él pudo ver en los recuerdos del hombre, pero era algo posible y más teniendo en cuenta que si tenía más ayuda, personas más capaces podría llegar a ese objetivo. De hecho, esto mismo fue algo que le dijo Inoichi. El hombre le había hecho saber que habían llevado experimentos en niños con el fin de poder conseguir que estos niños pudieran no solo resistir esto, sino que ser capaces de usar las habilidades del primer Hokage. Fue algo sorprendente que todo eso estuviera pasando de alguna forma a espaldas del tercer Hokage, de verdad. Sí, pues el hombre casi daba la impresión de no tener conocimiento de nada, pero por lo que se había dado cuenta no era de esa forma. El hombre estaba muy bien informado sobre las cosas y solo había fingido ignorancia. Ya tenía pensado hablar con el hombre muy seriamente, pero mientras el hombre de ojos verdes le continuaba diciendo cosas, esa plática que iba a tener con el hombre iba a ser muy, pero muy larga, de verdad. Por el momento decidió despachar al hombre y es que tenía algo que hacer. Tenía que ir a ese lugar donde encontraron el Sannin en aquel momento y así, poder buscar correctamente por todo el lugar. Si lo que le había dicho Inoichi era algo cierto, en algún lugar en los túneles que hizo el hombre debería de haber una habitación donde podrían estar esos niños. No sabía si estaban bien, si estaban vivos siquiera a sabiendas de lo que le dijo el hombre rubio, pero era algo que tenía que hacerse. Sabiendo que revisar el lugar podría tomarles días enteros, decidió ir acompañado de su esposa. La verdad, a diferencia de antes, podría encontrar a esas personas si era que aún estaban en el lugar. Sin embargo, no sabía cómo estaban y la mujer podría brindarle un poco de ayuda. Fue una buena decisión hacer tal cosa y es que, gracias a ello no solo encontró muy rápido a esas personas, sino que también se habían dado cuenta que eran muchos, al menos lo fueron por lo que podía ver en el poco iluminado lugar. Fin 14.